Creo que es útil para no, para asentar las ideas, ¿no? Fijarlas, y para no marearnos, hacer una especie de repaso de resumen. Estábamos diciendo que, hablando de la parusía, y viéndola como que lo que termina con el anticristo es la venida del Señor, esa parusía. Y también decíamos que antes de esa segunda venida había una serie de acontecimientos, no lo dijimos, no, estamos siguiendo al cardenal Manning, no están todos, pero están algunos muy importantes que nos hacen poner la mirada, ¿para qué nos sirve todo esto? Para lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Nuestro tiempo, es nuestro tiempo. Primero, una revuelta antes de la segunda venida del Señor, y esa revuelta después la veríamos que tomó la forma de apostasía dentro de la iglesia. La manifestación de ese hombre impío, como lo llama, o de iniquidad, o hijo de la perdición, como lo llama la Escritura, y también anticristo, como lo llama San Juan. Pero antes de manifestarse, tiene que desaparecer aquel o aquello que le impide manifestarse, que es muy conocido ahora por el nombre griego de catejón, el obstáculo que retiene la manifestación del anticristo. Es decir, en orden de circunstancias está la revuelta, está toda esta apostasía, hay un catejón que lo impide, y aquí, esto lo digo yo porque no está diciendo Manning todavía, por lo menos, se pensó que era, bueno, algo se dijo, como que era el imperio romano, cuando era confesional, que lo impedía, después se ha dicho el papado, y yo creo y con otros creo, que particularmente es un papa determinado el que lo impide, no la institución del papado, porque como en todo esto veíamos que todo se personaliza, el anticristo, hay una época anticrística, pero después se concentra y se personaliza en uno, como una época mesiánica, pero Mesías hay uno, ¿no? Entonces, después de esto sí hay una manifestación del anticristo que ya está obrando, pero que no se manifiesta hasta que desaparece ese catejón, el obstáculo. Y después viene con todo su poder y una gran persecución a los cristianos, sobre todo a los católicos. Entonces, decíamos que esa revuelta, también esa apostasía, los, autores inspirados lo describían con distintas notas que caracterizaban la apostasía. Y la primera es el cisma. La otra era el rechazo de la autoridad, es decir, de la Iglesia y del vicario de Cristo. Y la tercera nota es la negación de la encarnación, es decir, negar de que Dios se hizo hombre. Bueno, después habíamos visto las consecuencias de todo esto y que lleva, en definitiva, a un punto que es hacer al hombre Dios, deificar, la deificación del hombre, de la humanidad, hacer que la humanidad, es decir, por un lado se rechaza al Dios hecho hombre y por otro lado el hombre se hace Dios. Y ese espíritu herético, esa deificación de la humanidad, se daba en dos formas, según Manning, el panteísmo, donde todo es Dios, y el positivismo, la religión positivista de Comte, como que era, según Comte, el paso mayor que podía dar la humanidad era llegar justamente al positivismo. Hoy diríamos cientificismo, racionalismo, en definitiva sobre todo progresismo, progresismo, porque lo que apunta es al progreso, como su fin. Entonces, hoy, ¿cómo lo podemos traducir? Hoy se amplió la base,
porque vemos que está, bueno, el panteísmo, sí, y hay un nuevo paganismo, un neopaganismo, porque además es más difícil a veces la concepción de que todo es Dios, de hacer dioses a las distintas cosas. Y por de ahí viene el politeísmo. Entonces, otras cosas se me han dicho, pero bueno, no voy a seguir, digamos, con los detalles, porque si no nos perdemos. Los signos esos preparatorios, entonces, de esta manifestación del anticristo es la apostasía, la herejía, la negación de la encarnación, ese ambiente propicio que se hace a través del panteísmo, del positivismo como religión, y lo que hoy diríamos todo lo que significa hoy el modernismo, porque en eso estaba recién incipiente el modernismo cuando escribe esto Manning, pero por modernismo entendemos toda esa melange de racionalismo, de inmanentismo, es decir, no hay trascendencia, se niega la sobrenaturalidad, en el ámbito religioso se niegan los milagros, no hubo resurrección, todo es alegórico, hay un desprecio por la escolástica, por la filosofía, por la metafísica, se introduce la dialéctica hegeliana, donde todo es proceso y siempre hay una nueva superación, por lo tanto hay una negación de la verdad absoluta. Hoy estoy hablando, ¿no?, del bien absoluto, una negación por lo tanto, de los dogmas. Todo evoluciona y ahí entonces llegamos al indiferentismo religioso. Todas las religiones valen lo mismo, un mundo totalmente no pagano, que es lo que estamos viendo ahora, y lo vemos como se lo quiere dentro del ámbito de la propia Iglesia también imponer todo ese relativismo moral, relativismo religioso. Hay distintos caminos de salvación, dicen, y nadie puede pretender tener la exclusividad de la verdad, y tolerancias de aquí y diálogos de allí. Es decir, lo curioso es que se rechaza lo sobrenatural, y esto ya en orden de las sociedades, pero se sigue lo preternatural. Hay un retorno a la magia en las sociedades, porque Dios no está presente, a los orientalismos de todo tipo, a esas concepciones de energía universal y de que hay que armonizarse con esa energía, que esa energía es Dios. Y ahí tenemos también metido el ecologismo, con su madre tierra y su Pachamama, y que esa tierra tiene su propia vida, y como que es un supraorganismo, y esoterismo de todos tipos en sociedades llamadas, digamos, entre comillas, avanzadas, ¿no? Todo esto, en definitiva, constituye un caldo fenomenal para la aparición del anticristo. Dios ha sido expelido, quitado, echado, ¿no? Y como decía antes, no al hombre Dios, es decir, a Jesucristo, Dios que se encarna, sino ahora Dios es el hombre, es la deificación de la humanidad. Creemos, además, se dice, como fue dicho en Abu Dhabi, en la fraternidad universal. Eso imposible, nosotros creemos en Dios, no podemos creer en el hombre, ¿no? Pero eso forma parte de ese antropocentrismo, poner en el medio al hombre, desplazarlo a Dios, quitarlo a Dios del medio. Todo esto son pasos que inevitablemente desembocan en el anticristo. Entonces ahora vamos a seguir con otra serie, siempre dentro de lo que decía el canal Manning, que es nuestra guía, y nos despedimos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.